Amén. Hay un secreto que los sabios de Israel guardaron durante 3000 años, una técnica tan poderosa que transforma no solo tu conexión con lo divino, sino tu economía, tu paz interior y tu capacidad de atraer abundancia. Este secreto está escondido en un acto que haces sin pensar más de 20,000 veces al día: respirar. Pero no cualquier respiración. Existe una forma ancestral, una respiración sagrada que los grandes maestros del Talmud practicaban en silencio antes de estudiar la Torá, antes de orar, antes de tomar decisiones que cambiarían el destino de comunidades enteras. Esta respiración no solo oxigena tu cuerpo, conecta tu neshama, tu alma, con la fuente infinita de todo lo que existe. Y cuando eso sucede, cuando tu respiración se alinea con el ritmo del universo, algo cambia en tu vida material. El dinero comienza a fluir, las deudas encuentran solución, las oportunidades aparecen donde antes solo veías muros. Pero la mayoría de las personas respira de manera caótica, cortada, ansiosa, desconectada, y por eso viven en escasez perpetua. Si te quedas hasta el final de este mensaje, voy a revelarte exactamente cómo respiraban los sabios para abrir los canales de la abundancia, y cómo puedes hacerlo tú desde hoy mismo para transformar tu economía y tu destino. Shalom, soy el Rabino Saúl, y durante más de 2 décadas he estudiado los textos sagrados de nuestra tradición, he acompañado a cientos de personas atrapadas en la pobreza espiritual y material, y he visto cómo una simple verdad olvidada puede cambiar una vida por completo. Hoy quiero hablarte sobre algo que muy pocos entienden: la conexión directa entre tu respiración y tu capacidad de prosperar. Vivimos en una época donde millones de personas trabajan hasta el agotamiento, soportan salarios que no alcanzan, acumulan deudas que parecen eternas, pierden el sueño pensando en cómo pagar la renta del próximo mes, sienten que el dinero se escurre entre sus dedos sin importar cuánto se esfuercen. Y cuando miran su vida, cuando se detienen un instante a observar, se dan cuenta de que están respirando como si estuvieran huyendo de algo, respirando desde el miedo, desde la tensión, desde la creencia de que nunca habrá suficiente. Esa forma de respirar no es neutral, no es inocente. Esa respiración está diciéndole a tu cuerpo, a tu mente y a tu alma que estás en peligro, que debes pelear por sobrevivir, que no hay abundancia disponible para ti. Y el universo, que responde a la frecuencia que emites, te devuelve exactamente eso: más lucha, más escasez, más agotamiento. Pero existe otra manera. Existe una respiración que nuestros sabios llamaban Neshima Kedoshá, respiración sagrada, y que no es solo un ejercicio físico, sino un acto de fe, un reconocimiento de que cada inhalación es un regalo directo del Creador, y cada exhalación es una entrega de lo que ya no necesitas. Cuando aprendes a respirar de esta forma, algo profundo se mueve dentro de ti. Tu sistema nervioso se calma, tu mente se aclara, tu corazón se abre y empiezas a tomar decisiones desde un lugar distinto. Decisiones que protegen tu economía en lugar de destruirla. Decisiones que honran tu tiempo en lugar de regalarlo. Decisiones que construyen abundancia en lugar de perpetuar la pobreza. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje resuena en ti, si sientes que hay algo aquí que necesitas escuchar, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Y en los comentarios, cuéntame, ¿cuál es la situación económica que más te angustia en este momento? ¿Es una deuda que no puedes pagar? ¿Un salario que no alcanza? ¿Un negocio que no despega? Escribe con honestidad, porque solo desde la verdad podemos comenzar a sanar.
Y si conoces a alguien que está luchando con su economía, que vive agobiado, que siente que nunca habrá una salida, comparte este video. Podría ser el mensaje que cambie su vida. Ahora bien, déjame contarte la historia de Miriam. Miriam tenía 42 años cuando vino a verme. Trabajaba como asistente administrativa en una empresa mediana. Ganaba $1,200 al mes. Y de ese dinero, 800 se iban en renta, comida básica y transporte. Los 400 restantes debían cubrir todo lo demás: ropa, medicinas, alguna emergencia y las deudas. Porque Miriam tenía deudas. $4,500 acumulados en tarjetas de crédito que había usado para ayudar a su hermana, para prestarle a un primo que nunca le devolvió, para cubrir gastos de su madre enferma. Miriam respiraba de una forma que yo reconocí de inmediato. Respiraciones cortas, rápidas, como si el aire no alcanzara, como si tuviera que robárselo al mundo. Su pecho subía y bajaba con prisa, sus hombros estaban siempre tensos, su mandíbula apretada. Le pregunté cuándo había sido la última vez que respiró profundamente, con calma, sin pensar en todo lo que debía hacer o pagar. Me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. «No tengo tiempo para respirar, rabino», me dijo. «Tengo que resolver mi vida». Le expliqué algo que la dejó en silencio. «Miriam, tu forma de respirar está creando tu vida, no al revés». Ella no lo entendió al principio. Nadie lo entiende al principio. Todos creemos que nuestras circunstancias determinan cómo respiramos, que respiramos con ansiedad porque tenemos problemas, que respiramos con tensión porque estamos bajo presión, pero la verdad es exactamente al revés. La forma en que respiras determina el estado de tu sistema nervioso, y el estado de tu sistema nervioso determina las decisiones que tomas, y las decisiones que tomas determinan tu economía. Miriam respiraba desde la escasez y por lo tanto tomaba decisiones desde la escasez. Decía que sí a todo el mundo porque tenía miedo de ser rechazada. Prestaba dinero que no tenía porque no podía soportar decepcionar a nadie. Trabajaba horas extras sin cobrarlas porque sentía que no merecía pedir más. Gastaba en cosas que no necesitaba porque su mente ansiosa buscaba alivio momentáneo. Todo eso nacía de una respiración caótica, de una desconexión profunda con su propia neshama. Le enseñé algo simple. Le enseñé a sentarse, cerrar los ojos y respirar como respiraban los sabios antes de estudiar. Respirar lentamente, inhalando durante 4 segundos, sosteniendo durante 4 segundos, exhalando durante 6 segundos y pausando durante 2 segundos antes de volver a inhalar. Esto no es un invento moderno, no es una técnica de moda. Esto es lo que nuestros maestros hacían para centrarse, para recordar que el Creador está en cada aliento, para salir del ruido mental y entrar en la claridad. Le pedí que lo hiciera cada mañana durante 7 minutos antes de levantarse de la cama y cada noche durante 7 minutos antes de dormir. Solo eso. Nada más. Miriam aceptó con escepticismo, pero aceptó. 4 semanas después, volvió. Su rostro había cambiado. Me dijo que algo extraño estaba sucediendo, que la primera semana fue difícil, que su mente no paraba de gritar, que sentía que estaba perdiendo el tiempo. Pero después de unos días, algo se calmó. Empezó a notar cosas. Notó que su jefe le pedía cosas de forma abusiva, y ella siempre decía que sí sin pensarlo. Notó que su hermana le pedía dinero cada mes, y nunca se lo devolvía. Notó que estaba comprando comida cara por conveniencia en lugar de planificar. Notó que estaba pagando una suscripción de gimnasio que no usaba desde hacía un año.
Todos estos detalles, estas fugas de dinero, estas decisiones automáticas, se volvieron visibles, no porque alguien se las señalara, sino porque su mente, al recibir oxígeno de forma consciente, al salir del estado de pánico constante, pudo finalmente ver. Y entonces empezó a actuar de manera distinta. Le dijo a su jefe que no podía quedarse horas extras sin pago, con calma, sin agresividad, simplemente con claridad. Le dijo a su hermana que no podía seguir prestándole dinero, que lo amaba, pero que ella también tenía responsabilidades. Canceló la suscripción del gimnasio. Empezó a cocinar los domingos para toda la semana. Ahorró en un mes $150, algo que nunca había logrado. Pero más importante que el dinero ahorrado fue el cambio interno. Miriam empezó a sentir que tenía derecho a decir no, que su vida importaba, que su economía no era un castigo sino algo que podía ordenar. Y todo comenzó con la respiración, con volver a conectar su cuerpo y su alma, con salir del modo supervivencia y entrar en el modo creación. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La mayoría de las personas viven toda su vida en modo supervivencia. Respiran como si estuvieran en peligro constante y por lo tanto actúan como si estuvieran en peligro constante. Dicen sí a cosas que deberían rechazar. Aceptan salarios que no merecen. Toleran abusos porque tienen miedo de perder lo poco que tienen. Gastan de manera impulsiva porque su sistema nervioso está desesperado por sentir alivio. Y todo esto, absolutamente todo, está conectado con cómo respiran, con cómo se relacionan con el aire que entra y sale de su cuerpo. En la tradición judía hay un concepto que se llama ruach, que significa tanto viento como espíritu. No es coincidencia. Nuestros sabios entendieron desde hace milenios que la respiración es el puente entre lo físico y lo espiritual, entre tu cuerpo y tu alma, entre tu realidad material y la fuente infinita de abundancia. Cuando respiras de forma consciente, cuando honras cada inhalación como un regalo, estás reconociendo que no estás solo, que no tienes que pelear por cada migaja, que hay una fuente infinita que te sostiene en cada momento. Y ese reconocimiento, esa fe práctica, esa confianza encarnada, transforma tu relación con el dinero, con el trabajo, con las personas, con todo. Hay un pasaje en el Talmud, en el Tratado de Berajot, donde se cuenta que Rabí Akiva solía pasar horas en meditación silenciosa antes de enseñar. Sus discípulos no entendían qué hacía en ese silencio. Algunos pensaban que estaba orando, otros que estaba estudiando en su mente. Pero uno de sus estudiantes más cercanos reveló años después que Rabí Akiva estaba practicando lo que él llamaba el ajuste del alma, que consistía en observar su respiración, en alinear su ruach con el ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Rabí Akiva sabía que no podía enseñar verdades profundas si su propio ser estaba desalineado, si su respiración era errática, si su mente estaba dispersa. Así que se tomaba el tiempo, cada día, de volver al centro. Y desde ese centro tomaba decisiones que construyeron comunidades, que salvaron vidas, que cambiaron la historia. Tú y yo no somos diferentes de Rabí Akiva en nuestra esencia. Todos tenemos acceso a la misma fuente, al mismo aire sagrado, a la misma capacidad de alinear nuestro ruach con algo más grande. La diferencia es que la mayoría de nosotros nunca nos han enseñado a hacerlo. Nunca nos dijeron que la respiración es una herramienta espiritual. Nunca nos explicaron que la manera en que inhalas determina la manera en que vives. Y por eso tantas personas luchan sin parar, trabajan hasta el agotamiento y siguen estancadas en la misma situación económica año tras año.
Déjame contarte otra historia. Esta es la historia de David. David tenía un pequeño negocio de reparación de computadoras. Trabajaba desde su casa. Tenía algunos clientes regulares, pero los ingresos eran impredecibles. Algunos meses ganaba $2,000, otros meses apenas 800. No podía planificar, no podía ahorrar. Vivía en una ansiedad constante. Además, tenía una deuda de $7,000 de un préstamo que había pedido para comprar herramientas y equipo cuando comenzó el negocio. Los intereses se acumulaban cada mes y sentía que nunca iba a salir de ese agujero. David fumaba, comía mal, dormía poco y respiraba, por supuesto, de forma terrible. Respiraciones superficiales de pecho, suspiros constantes de frustración, bostezos de cansancio crónico. Cuando David vino a verme, no vino a hablar de respiración. Vino porque estaba considerando cerrar su negocio, buscar un empleo fijo, declararse en bancarrota. Estaba desesperado. Le hice una pregunta que lo desconcertó. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste paz? Se quedó callado por un largo rato. No sé, rabino. Hace años, supongo. Le hice otra pregunta. ¿Cómo respiras cuando estás trabajando? Me miró como si fuera una pregunta absurda. No sé, respiro normal, supongo. Le pedí que cerrara los ojos y que respirara como respiraba normalmente mientras trabajaba. Observé. Inhalaba rápido, poco profundo, solo con el pecho. Exhalaba sin terminar la exhalación, cortando el aire, como si tuviera prisa. Le pregunté si notaba algo. No, nada, dijo. Le expliqué lo que estaba viendo. Su cuerpo estaba en modo de emergencia constante. Su sistema nervioso estaba atrapado en una respuesta de estrés que nunca se apagaba. Y cuando tu cuerpo cree que estás en emergencia, tu cerebro no puede pensar con claridad, no puede planificar, no puede ver oportunidades, solo puede reaccionar. Y reaccionar desde el miedo siempre produce las mismas decisiones. Decisiones cortoplacistas, decisiones desesperadas, decisiones que perpetúan el problema. David tenía sentido. Le enseñé la misma técnica que le enseñé a Miriam, pero con un añadido. Le pedí que cada vez que se sentara a trabajar en una computadora, antes de tocar nada, tomara 5 respiraciones conscientes. Inhalar 4 segundos, sostener 4 segundos, exhalar 6 segundos, pausar 2 segundos. 5 veces, 30 segundos en total. Eso es todo, le dije. Hazlo religiosamente, como un ritual sagrado antes de cada trabajo. David aceptó, aunque pensaba que era una pérdida de tiempo. 2 meses después, David me envió un mensaje que decía: «No puedo creer lo que está pasando». Cuando nos vimos, me contó, al principio, esos 30 segundos de respiración le parecían eternos, frustrantes. Su mente gritaba que tenía cosas que hacer, que no podía perder el tiempo respirando, pero siguió adelante porque me había dado su palabra. Y después de unos días, empezó a notar algo. Al respirar antes de trabajar, su mente se aclaraba. Empezó a ver errores en las computadoras que antes le tomaban horas encontrar. Empezó a terminar trabajos en menos tiempo. Empezó a comunicarse con los clientes de forma más clara, más confiada. Y los clientes empezaron a recomendarlo más. En 2 meses, sus ingresos subieron de un promedio de $1,200 a $2,300 mensuales, no porque hubiera cambiado su negocio, sino porque había cambiado su estado interno. Pero hubo algo más. David me contó que una tarde, después de hacer su respiración, tuvo una idea que nunca antes se le había ocurrido. Se dio cuenta de que estaba cobrando muy poco por sus servicios. Tenía miedo de cobrar más porque pensaba que perdería clientes.
Pero en ese momento de claridad, se dio cuenta de que sus precios no reflejaban su experiencia ni la calidad de su trabajo. Así que subió sus tarifas en un 30%. Perdió 2 clientes, pero los demás aceptaron sin problema y además empezaron a llegar clientes nuevos que valoraban más su trabajo. Su ingreso subió aún más y con ese dinero extra empezó a pagar más de la deuda cada mes. En 6 meses redujo su deuda de $7,000 a $3,500. La deuda que parecía eterna, que lo aplastaba cada noche, empezó a disolverse. David no cambió su negocio, no tomó un curso de marketing, no trabajó más horas. Cambió cómo respiraba, y eso cambió cómo pensaba, y eso cambió cómo actuaba, y eso cambió su economía. Así de simple, así de profundo. Ahora, quiero que reflexiones sobre algo. Piensa en cuántas decisiones económicas has tomado desde el miedo, desde la ansiedad, desde el agotamiento. Decisiones que parecían necesarias en el momento, pero que mirando atrás, te diste cuenta de que eran terribles. Ese préstamo que pediste a una tasa altísima, porque estabas desesperado. Ese sí que dijiste a un trabajo mal pagado, porque tenías miedo de no encontrar otra cosa. Esa inversión que hiciste en algo que no entendías porque alguien te presionó. Esa vez que prestaste dinero que no tenías porque no podías decir no. Todas esas decisiones nacieron de un estado interno de desconexión, de pánico, de respiración caótica. Y todas esas decisiones te costaron dinero, paz, tiempo, energía. La respiración sagrada no es magia. No va a hacer que te llueva dinero del cielo. Lo que hace es mucho más poderoso. Te devuelve a ti mismo. Te devuelve tu capacidad de pensar, de discernir, de actuar desde un lugar de claridad, en lugar de reaccionar desde el miedo. Y cuando actúas desde la claridad, tomas decisiones que construyen en lugar de destruir. Decisiones que protegen tu economía en lugar de sabotearla. Decisiones que honran tu valor en lugar de negarlo. En hebreo hay una palabra que me fascina, parnasa. Significa sustento, pero su raíz es mucho más profunda. Viene de una palabra que significa nutrir, alimentar, sostener. Parnasa no es solo tener dinero para sobrevivir, es tener los recursos para nutrir tu vida, para sostener tu dignidad, para alimentar tu propósito. Y en los textos sagrados se enseña que la parnasa viene de Dios, pero que tú debes crear el canal para recibirla. No puedes forzarla, no puedes robarla, no puedes manipularla. Debes prepararte internamente para ser un recipiente digno de abundancia. Y esa preparación comienza con algo tan simple como aprender a respirar. Maimónides, uno de los más grandes sabios de nuestra tradición, escribió en el siglo XII sobre la importancia de cuidar el cuerpo como un templo sagrado. Decía que una persona no puede servir a Dios ni cumplir su propósito si su cuerpo está enfermo, agotado o desequilibrado. Y la primera señal de desequilibrio, según Maimónides, es la respiración errática. Él recomendaba que cada persona dedicara tiempo cada día a sentarse en silencio, observar su respiración y corregirla si era necesaria, no para ser perfectos, sino para ser funcionales, para poder pensar, decidir y actuar desde un lugar de salud. Y Maimónides no era un místico aislado en una cueva, era un médico, un filósofo, un líder comunitario que entendía perfectamente la relación entre el estado del cuerpo y la calidad de vida, incluida la vida económica. Cuando tu respiración está equilibrada, tu cuerpo libera menos cortisol, la hormona del estrés, y más serotonina, la hormona de la calma y el bienestar. Esto no es espiritualidad abstracta, esto es biología. Tu cerebro funciona mejor.
Tu capacidad de concentración aumenta, tu habilidad para resolver problemas mejora, tu creatividad se despierta, tu paciencia se expande, tu capacidad de decir no con claridad se fortalece. Todo esto tiene un impacto directo en tu economía, porque tu economía no está separada de ti. Tu economía es el reflejo de tus decisiones, y tus decisiones son el reflejo de tu estado interno. Pero hay algo más. Hay una dimensión espiritual que no podemos ignorar. En el libro de Génesis, se nos cuenta que Dios formó al primer ser humano del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y el ser humano se convirtió en un alma viviente. Ese soplo divino, ese aliento, es lo que nos hace humanos. No es solo oxígeno, es neshama, es alma, es la chispa de lo eterno dentro de nosotros. Y cada vez que inhalas, estás recibiendo de nuevo ese soplo divino. Cada inhalación es un recordatorio de que estás conectado a algo infinito, a una fuente que nunca se agota. Y cada exhalación es un acto de confianza, un soltar, un decir, yo entrego lo que ya no necesito porque confío en que el próximo aliento vendrá. Pero si respiras con miedo, si contienes el aire, si respiras de forma entrecortada, estás diciéndole a tu alma que no confías, que tienes que aferrarte, que tienes que controlar cada migaja porque no habrá más. Y esa falta de confianza se refleja en cómo manejas tu dinero, cómo manejas tus relaciones, cómo manejas tu vida. Te aferras a empleos que te destruyen porque tienes miedo de soltar. Te aferras a relaciones tóxicas porque tienes miedo de quedarte solo. Te aferras a dinero que deberías invertir en ti mismo porque tienes miedo de que no haya más. Y todo ese aferramiento, toda esa contracción, bloquea el flujo, bloquea la abundancia, bloquea tu capacidad de recibir. La respiración sagrada te enseña a soltar, te enseña a confiar, te enseña que puedes exhalar completamente, vaciar tus pulmones, y el próximo aliento llegará. No tienes que controlarlo, no tienes que forzarlo, simplemente llega. Y cuando practicas eso con tu respiración, empiezas a practicarlo con tu vida. Empiezas a soltar empleos que no te sirven, confiando en que encontrarás algo mejor. Empiezas a soltar relaciones que te drenan, confiando en que mereces algo más sano. Empiezas a invertir en ti mismo, en tu educación, en tu salud, confiando en que esa inversión regresará multiplicada. Y esa confianza, esa fe práctica, abre puertas que antes eran invisibles. Quiero que pienses en algo importante. ¿Cuánta energía has gastado en preocuparte por el dinero? ¿Cuántas noches has perdido el sueño pensando en deudas, en facturas, en cómo vas a llegar a fin de mes? ¿Cuántas horas de tu vida se han ido en ansiedad, en rumiación, en pánico? Y esa energía preciosa que podrías haber usado para crear, para construir, para resolver problemas de forma creativa, se fue en un agujero negro de preocupación. Y la preocupación nunca resolvió nada, nunca. La preocupación solo consume energía sin producir nada útil. La respiración sagrada rompe el ciclo de la preocupación. Cuando respiras de forma consciente, le estás diciendo a tu sistema nervioso, ahora estamos a salvo, ahora podemos pensar, ahora podemos actuar. Y tu cerebro sale del modo pánico y entra en el modo solución. Y desde ese lugar, las respuestas llegan. No siempre de inmediato, no siempre de la forma que esperabas, pero llegan. Ideas que no habías considerado, conexiones que no habías visto, oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Hay un concepto en la Kabbalah que se llama tzimtzum, que significa contracción. Según esta enseñanza, Dios tuvo que contraerse, reducirse, crear un espacio vacío para que el universo pudiera existir.
Porque si Dios llenaba todo, no había espacio para nada más. El acto de creación requirió un acto de retiro, de hacer espacio. Y tú y yo debemos hacer lo mismo en nuestras vidas. Debemos crear espacio. Espacio en nuestra mente, espacio en nuestra agenda, espacio en nuestro cuerpo, y la respiración es la herramienta más directa para crear ese espacio. Cada exhalación completa crea espacio en tus pulmones. Cada pausa después de la exhalación crea espacio en tu mente, y en ese espacio, en ese vacío sagrado, algo nuevo puede emerger. Una idea, una solución, una oportunidad, una transformación. Pero si tu vida está llena hasta el borde, si tu agenda no tiene ni un minuto libre, si tu mente está saturada de pensamientos y preocupaciones, si tu respiración es superficial y rápida sin ningún espacio, entonces no hay lugar para que nada nuevo entre. Estás bloqueado y puedes trabajar 80 horas a la semana. Puedes leer todos los libros de finanzas del mundo. Puedes hacer todos los cursos de emprendimiento y seguirás estancado. Porque no es falta de información, no es falta de esfuerzo, es falta de espacio, es falta de conexión con tu propia fuente. Ahora, quiero darte algo práctico, algo que puedes hacer hoy mismo. Vas a comenzar una práctica que llamo el Shabbat de la respiración. Así como el Shabbat es un día de descanso semanal, un día donde dejamos de producir y empezamos a ser, el Shabbat de la respiración es un momento diario donde dejas de hacer y empiezas a respirar. Aquí está la práctica. Cada día elige un momento fijo. Puede ser al despertar, antes de comer, antes de dormir, no importa. Pero debe ser el mismo momento cada día. Durante ese momento, durante 7 minutos, no vas a hacer nada más que respirar de forma consciente. Siéntate en un lugar cómodo. Cierra los ojos, si te ayuda, y respira siguiendo este patrón. Inhala lentamente por la nariz contando hasta 4. Siente cómo el aire llena primero tu abdomen, luego tu pecho. Sostén esa inhalación contando hasta 4. Exhala lentamente por la boca o por la nariz contando hasta 6, vaciando primero el pecho, luego el abdomen. Pausa contando hasta 2 y repite. No pienses en nada más. No intentes resolver nada. No planifiques tu día. Solo respira. Si tu mente divaga, y lo hará, simplemente nota que divagó y vuelve suavemente a contar tu respiración. Sin juicio, sin frustración, con paciencia. Al principio, esto te parecerá imposible. Tu mente se rebelará. Te dirá que tienes cosas más importantes que hacer. Te dirá que esto es una pérdida de tiempo. Esa voz es la voz del miedo, la voz de la escasez, la voz que te ha mantenido atrapado en la lucha perpetua. Ignórala. Confía en el proceso. Confía en 3000 años de sabiduría ancestral que te dice que tu vida cambia cuando cambias tu respiración. Haz esto durante 21 días consecutivos. No importa lo que pase, no importa qué tan ocupado estés, encuentra esos 7 minutos. 7 minutos de 24 horas. Es menos del 0.5% de tu día. Y esos 7 minutos van a transformar el otro 99.5%. Después de 21 días, observa qué ha cambiado. No solo en tu respiración, sino en tu vida. Observa si estás tomando decisiones diferentes. Observa si estás diciendo no con más facilidad. Observa si estás notando oportunidades que antes no veías. Observa si tu nivel de ansiedad ha disminuido. Observa si estás durmiendo mejor. Observa si tu relación con el dinero ha cambiado, aunque sea un poco. Y si notas cambios, por pequeños que sean, continúa. Haz de esto un hábito permanente, una práctica sagrada, un ritual diario que honra tu conexión con lo divino y con tu propia abundancia.
Además de esta práctica matutina o nocturna, quiero que integres microrespiraciones a lo largo de tu día. Cada vez que notes que estás en una situación estresante, cada vez que estés a punto de tomar una decisión económica, cada vez que sientas ansiedad o miedo, detente por 30 segundos y haz 5 respiraciones conscientes. Antes de responder un mensaje importante, 5 respiraciones. Antes de entrar a una reunión, 5 respiraciones. Antes de hacer una compra, 5 respiraciones. Antes de tener una conversación difícil sobre dinero, 5 respiraciones. Estos micromomentos de conexión te sacarán del piloto automático y te devolverán a tu poder. Hay una enseñanza del Talmud que dice: ¿quién es rico? El que se alegra con su porción. A primera vista, esto parece una resignación, como si nos estuvieran diciendo que nos conformemos con poco. Pero el significado es mucho más profundo. El que se alegra con su porción no es el que tiene poco y lo acepta pasivamente. Es el que reconoce la abundancia que ya existe en su vida, que no vive en la comparación constante con otros, que no está siempre persiguiendo el próximo logro sin disfrutar el presente. Y esa alegría, ese reconocimiento, esa gratitud es lo que abre las puertas a más abundancia. No porque el universo te recompense por ser positivo, sino porque una mente agradecida es una mente clara. Y una mente clara toma mejores decisiones. Y mejores decisiones producen mejores resultados. Pero no puedes alegrarte con tu porción si estás en modo pánico constante. No puedes sentir gratitud si tu sistema nervioso está gritando que estás en peligro. No puedes reconocer la abundancia que ya tienes si tu respiración te mantiene en un estado de escasez perpetua. La respiración sagrada te saca del pánico y te lleva a un lugar donde puedes ver con claridad. Y desde esa claridad, la gratitud emerge naturalmente. Y con la gratitud llega la paz. Y con la paz llega la claridad para tomar decisiones sabias. Y con decisiones sabias llega la prosperidad real, no la fantasía de hacerte rico rápido, sino la construcción sólida de una vida económica estable, digna y abundante. Quiero ser muy claro en algo. La respiración sagrada no es una excusa para no actuar. No es una forma de escapar de tus responsabilidades. No es sentarse a respirar y esperar que las deudas se paguen solas. Es exactamente lo contrario. Es la herramienta que te da la claridad y la energía para actuar de forma efectiva. Es la base desde la cual puedes construir, porque actuar desde el pánico produce acción caótica que raramente lleva a buenos resultados. Actuar desde la claridad produce acción enfocada que construye paso a paso. Hay personas que trabajan 12 horas al día y no avanzan. Y hay personas que trabajan 6 horas al día y prosperan. La diferencia no es la cantidad de horas, es la calidad de la energía. Si trabajas 12 horas en modo pánico, con tu mente dispersa, con tu respiración cortada, con tu cuerpo tenso, vas a cometer errores, vas a perder oportunidades, vas a tomar malas decisiones, vas a agotarte sin producir resultados valiosos. Pero si trabajas 6 horas con claridad mental, con tu respiración equilibrada, con tu cuerpo relajado pero alerta, con tu mente enfocada, vas a ver lo que otros no ven, vas a resolver lo que otros no pueden, vas a crear valor real y vas a prosperar. Esta es la diferencia entre el trabajo desde la escasez y el trabajo desde la abundancia. El trabajo desde la escasez es frenético, agotador, reactivo, lleno de miedo. El trabajo desde la abundancia es enfocado, energizante, creativo, lleno de propósito.
y la puerta entre uno y otro es tu respiración. Suena demasiado simple para ser verdad, lo sé, pero las verdades más profundas suelen ser las más simples. No complicadas, pero simples. Permíteme contarte una última historia antes de pasar a algo más profundo. Esta es la historia de Sara. Sara tenía 51 años, trabajaba como maestra en una escuela pública, ganaba $1,800 al mes y después de 30 años de trabajo apenas tenía ahorrado $4,000 para su retiro. Vivía con su madre anciana que necesitaba cuidados constantes. Tenía 2 hijos adultos que siempre le pedían ayuda económica. Y Sara nunca decía no. Cuando su hijo le pidió $500 para arreglar su auto, Sara se los dio, aunque eso significara no pagar el dentista que necesitaba desde hacía meses. Cuando su hija le pidió que cuidara a sus nietos 3 días a la semana sin pago, Sara aceptó, aunque eso significara no tener tiempo para nada más. Sara era buena, era generosa, era sacrificada, y estaba completamente agotada, completamente quebrada, completamente vacía. Cuando Sara vino a verme, lloró durante media hora antes de poder hablar. Me dijo que se sentía como un trapo exprimido, que no tenía nada más que dar, que se levantaba cada mañana con un peso en el pecho que la aplastaba. Le pregunté cómo se sentía cuando respiraba. Me miró sin entender. «No siento nada», me dijo. Le pedí que respirara conscientemente, ahí mismo, frente a mí. Inhaló de forma superficial, temblorosa. Comenzó a llorar otra vez. «Duele», me dijo. «Respirar duele. Eso es lo que pasa cuando vives tanto tiempo desconectada de ti misma. Respirar, ese acto que debería ser natural y placentero, se vuelve doloroso porque te conecta con todo lo que has estado evadiendo. El cansancio, la tristeza, la rabia contenida, el resentimiento que no te permites sentir porque eres buena». Sara había pasado décadas respirando lo mínimo posible para no sentir, y al no sentir, no podía discernir, no podía saber cuándo decir sí y cuándo decir no. No podía proteger su propia economía porque no podía sentir sus propios límites. Le dije algo que la sorprendió. «Sara, tú no eres buena, eres cómplice de tu propia destrucción». Ella se quedó en shock. Cada vez que le das dinero a tu hijo que no te lo devuelve, no estás siendo buena. Estás siendo cómplice de su irresponsabilidad. Cada vez que cuidas a tus nietos sin pago mientras tu propia salud se deteriora, no estás siendo generosa. Estás siendo cómplice de que tu hija no valore tu tiempo. Cada vez que dices sí cuando todo tu cuerpo te grita no, no estás siendo sacrificada. Estás destruyendo tu propia vida. Sara me miró con una mezcla de dolor e ira, pero también con un destello de reconocimiento. En algún lugar profundo sabía que era verdad. Le enseñé a respirar de nuevo. Le tomó semanas poder respirar sin llorar, porque cada respiración profunda traía a la superficie todo lo que había estado reprimiendo. Pero poco a poco, algo cambió. Sara empezó a sentir de nuevo, y al sentir, empezó a discernir, y al discernir, empezó a poner límites. Le dijo a su hijo que no podía seguir dándole dinero, que lo amaba, pero que ella también tenía necesidades. Le dijo a su hija que podía cuidar a sus nietos un día a la semana, no 3, y que necesitaba una compensación económica, o al menos ayuda con los gastos de su madre. Comenzó a usar parte de su salario en su propia salud. Fue al dentista, comenzó a hacer ejercicio suave, abrió una cuenta de ahorro separada donde depositaba $100 cada mes, sin excepción, antes de gastar en cualquier otra cosa. Y lo más importante, empezó a respirar cada mañana durante 7 minutos antes de levantarse. Esos 7 minutos
se convirtieron en su momento sagrado, el único momento del día donde ella importaba, donde su vida importaba, donde su bienestar importaba. Un año después, Sara tenía $2,400 más en ahorros. Su salud había mejorado significativamente. Su relación con sus hijos era más honesta, menos basada en el sacrificio y más basada en el respeto mutuo. Y aunque ganaba el mismo salario, su economía estaba en un lugar completamente diferente porque ella estaba en un lugar completamente diferente. Respirar le devolvió su capacidad de sentir. Sentir le devolvió su capacidad de discernir. Discernir le devolvió su capacidad de actuar con sabiduría. Y actuar con sabiduría le devolvió su dignidad económica. ¿Ves el patrón? Todas estas historias empiezan en el mismo lugar. Personas atrapadas en patrones de respiración caóticos que reflejan y perpetúan patrones de vida caóticos. Y todas estas historias cambian en el mismo punto. Cuando la persona aprende a respirar de forma consciente, sagrada, intencionada, no es magia. Es simplemente entender cómo funciona tu sistema nervioso, cómo funciona tu mente, cómo se toman las decisiones y usar la herramienta más antigua y más poderosa que tienes para influir en todo eso, tu respiración. En este momento del video, quiero pedirte algo. Si este mensaje está resonando contigo, si sientes que hay algo aquí que necesitas aplicar en tu vida, comparte este video con alguien que conozcas que está luchando con su economía. Alguien que trabaja sin parar y no avanza. Alguien que vive en ansiedad constante por el dinero. Alguien que no puede decir no y por eso su economía es un desastre. Compártelo no solo porque le puede ayudar, sino porque al compartir estás haciendo un acto de tzedaká, de justicia y generosidad. Y ese acto abre canales de abundancia en tu propia vida. La abundancia no fluye hacia quienes acumulan, fluye hacia quienes comparten. Recuerda eso. Ahora quiero profundizar en algo que hemos tocado, pero que necesita más atención. El concepto de Jebul, que en hebreo significa límite o frontera. En la tradición judía, los límites no son vistos como algo negativo, algo que restringe o limita tu potencial. Son vistos como algo sagrado, algo que define tu identidad, algo que protege tu integridad. Cuando Dios creó el mundo, según el Génesis, no creó un caos infinito. Creó separaciones. Separó la luz de la oscuridad, el cielo del mar, la tierra del agua. Los límites son lo que permite que exista el orden, la función, la vida misma. Y lo mismo aplica en tu vida económica. Sin límites, no hay economía. Solo hay sangrado perpetuo de recursos. Sin límites, dices sí a todo, te comprometes con más de lo que puedes cumplir, prestas dinero que no tienes, trabajas horas que tu cuerpo no puede sostener, aceptas salarios que no reflejan tu valor. Y todo eso sucede porque internamente no tienes Jebul. No tienes un sentido claro de dónde terminas tú y dónde empieza el otro. No tienes un sentido claro de qué es tu responsabilidad y qué no lo es. No tienes un sentido claro de cuánto vale tu tiempo, tu energía, tu trabajo. Y aquí está la conexión profunda. No puedes establecer límites externos si no tienes límites internos. No puedes decirle no a tu jefe si internamente sientes que no tienes derecho a decir no. No puedes cobrar lo que mereces si internamente sientes que no mereces cobrar más. No puedes dejar de prestar dinero a familiares si internamente sientes que tu valor como persona depende de cuánto das a otros. Los límites externos son simplemente el reflejo de tus límites internos, y la respiración es la práctica fundamental para establecer límites internos. Cada ciclo respiratorio es un límite. Hay un momento de recibir,
Hay un momento de sostener, hay un momento de soltar, hay un momento de vacío. No puedes estar inhalando todo el tiempo, te ahogarías. No puedes estar exhalando todo el tiempo, te quedarías sin aire. Necesitas el ritmo, necesitas el ciclo, necesitas el límite entre una fase y otra. Y cuando practicas ese ritmo en tu respiración, estás entrenando tu sistema nervioso a entender que los límites son naturales, necesarios, sagrados. Cuando respiras conscientemente, cuando honras cada fase de la respiración, estás diciéndole a tu cuerpo y a tu alma: hay un tiempo para recibir y un tiempo para soltar. Hay un tiempo para dar y un tiempo para retener. Hay un tiempo para el esfuerzo y un tiempo para el descanso. Y ese entendimiento, esa sabiduría encarnada, se traduce en tu vida práctica. Empiezas a decir no con más facilidad. Empiezas a negociar mejores condiciones. Empiezas a proteger tu tiempo y tu energía. Empiezas a cobrar lo que vales. Empiezas a vivir dentro de tus posibilidades en lugar de constantemente sobrepasarlas. Y todo eso son límites saludables, límites que no te restringen, sino que te definen, que te dan forma, que te permiten funcionar con claridad y propósito. Hay un versículo en Proverbios que dice: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Tus sabios entendieron que proteger tu corazón, tu núcleo, tu esencia, no es egoísmo, es responsabilidad. Porque si tu núcleo está agotado, destruido, vacío, no tienes nada que dar a nadie. Eres como un pozo seco del que todos intentan extraer agua. Y muchas personas viven así, como pozos secos, dando y dando hasta que no queda nada, y luego sintiéndose culpables por no tener más que dar. Eso no es virtud, eso es autodestrucción. Cuidar tu corazón significa establecer Jebul, límites claros y firmes que protegen tu capacidad de funcionar, de prosperar, de cumplir tu propósito. Y esos límites se establecen primero en tu respiración. Cuando aprendes a respirar con un ritmo claro, con límites claros entre inhalación y exhalación, entre recibir y soltar, estás estableciendo un patrón interno que luego se refleja en cómo manejas todo lo demás: tu tiempo, tu dinero, tus relaciones, tu trabajo. Permíteme darte un ejercicio específico relacionado con Jebul. Durante los próximos 7 días, cada vez que alguien te pida algo que involucre tu tiempo, tu dinero o tu energía, antes de responder, vas a hacer 5 respiraciones conscientes. Y durante esas 5 respiraciones, vas a preguntarte: ¿decir sí a esto honra mi Jebul o lo viola? ¿Decir sí a esto me acerca a la vida que quiero construir o me aleja de ella? ¿Decir sí a esto viene de un lugar de amor y abundancia o de un lugar de miedo y culpa? Y después de esas 5 respiraciones y esas preguntas, vas a dar tu respuesta. No antes, no automáticamente, no por reflejo, conscientemente, desde un lugar de claridad. Este ejercicio va a ser incómodo. Van a haber momentos donde tu respuesta honesta sea no, pero tu miedo te va a presionar a decir sí. Van a haber momentos donde la otra persona se moleste porque no obtiene lo que quiere de inmediato. Van a haber momentos donde sientas culpa por proteger tu propio Jebul. Esos momentos son exactamente donde el cambio sucede. Esos momentos son donde dejas de ser un pozo seco y empiezas a ser una fuente protegida, una fuente que tiene agua limpia y abundante porque sabe cuándo y a quién darla. Y aquí hay algo crucial que debes entender. Poner límites no significa volverte egoísta, frío o indiferente. Significa volverte sabio, discerniente, responsable. Significa dejar de dar desde la culpa y empezar a dar desde la elección. Significa dejar de sacrificarte de manera que destruye tu vida
y empezar a dar de manera que enriquece ambas vidas, la tuya y la del otro. Porque cuando das desde el desborde de tu abundancia, desde un lugar de fuerza y claridad, tu regalo tiene un peso completamente distinto que cuando das desde el vacío, desde el agotamiento, desde el resentimiento silencioso. Hay una enseñanza jasídica que dice: el que no tiene, no puede dar. Suena obvio, pero mira cuántas personas intentan dar lo que no tienen, dar tiempo que no tienen, dar dinero que no tienen, dar energía que no tienen, y luego se preguntan por qué sus vidas están en caos, por qué sus economías están rotas, por qué se sienten agotados hasta el hueso. Es porque están violando una ley fundamental. No puedes dar lo que no tienes. Primero debes tener, y para tener debes proteger, y para proteger debes establecer Jebul, y para establecer Jebul debes estar conectado contigo mismo, y para estar conectado contigo mismo debes respirar. Todo regresa a la respiración, siempre. Porque la respiración es tu conexión más básica, más inmediata, más constante con la vida misma. No puedes dejar de respirar ni siquiera unos minutos. Tu respiración está contigo desde el primer segundo de tu vida hasta el último. Y sin embargo, la mayoría de las personas nunca prestan atención a ella, nunca la honran, nunca la usan conscientemente como la herramienta transformadora que es. Hay otro concepto hebreo que quiero compartir contigo: shefa. Shefa significa abundancia, pero no cualquier abundancia. Significa un flujo que viene de una fuente infinita, como un río que nunca se seca porque está conectado a un manantial eterno. En la tradición judía se enseña que Dios es la fuente de todo shefa y que cada persona puede conectarse a esa fuente. Pero para conectarte, necesitas ser un canal abierto, no un tubo tapado. Y la mayoría de las personas son tubos tapados, tapados por el miedo, por la tensión, por la respiración bloqueada, por la desconexión de su propia alma. Cuando respiras de forma sagrada, cuando practicas la Neshima Kedoshá, te conviertes en un canal abierto. No porque ahora seas más merecedor, sino porque ahora eres más receptivo. El shefa siempre estuvo ahí, fluyendo constantemente, pero tú estabas bloqueado. Y al abrirte, al respirar conscientemente, al conectar tu Ruach con el Ruach HaKodesh, el flujo puede pasar a través de ti. Y ese flujo no es solo espiritual, no es solo una sensación bonita, es también material, es ideas que llegan, es oportunidades que aparecen, es conexiones que se crean, es dinero que fluye. Todo es parte del mismo shefa, de la misma abundancia. Pero aquí hay una trampa en la que muchas personas caen. Piensan que conectarse al shefa significa que pueden tomar y tomar sin límite, que pueden acumular sin fin, que pueden ser ricos en un sentido material, y ya. Pero eso no es shefa, eso es avaricia. Shefa implica flujo, implica que lo que entra también sale, que recibes para también dar, que te conviertes en un canal, no en un depósito cerrado. Un canal permite que el agua fluya. Un depósito cerrado acumula hasta que el agua se pudre. En la tradición judía hay una práctica llamada ma'aser, que significa dar el diezmo, el 10% de tus ingresos. Pero antes de darlo a otros, hay una enseñanza que dice que el primer 10% debe ser para ti mismo, para tu futuro, para tu seguridad. Esto no es egoísmo, es sabiduría. Si no te cuidas primero, si no aseguras tu propia estabilidad primero, eventualmente no tendrás nada que dar a nadie. Es como en los aviones, donde te dicen que en caso de emergencia te pongas tu propia máscara de oxígeno antes de ayudar a otros.
porque si te desmayas, no puedes ayudar a nadie. Entonces, la práctica es esta. Del dinero que entra cada mes, lo primero que haces es separar el 10% para ti mismo, para tu ahorro, para tu futuro. No lo que sobra al final del mes, porque nunca sobrará nada. Lo primero. Y después, si puedes y si así lo decides, separas otro 10% para tzedaká, para dar a quienes lo necesitan. Y el resto es para vivir. Gastos básicos, necesidades, algunos placeres. Pero esos dos primeros 10% son sagrados, intocables. Uno para tu propio jebul, para tu propia seguridad. Otro para el flujo del shefa, para recordar que eres un canal, no un depósito. Y te sorprendería lo que pasa cuando comienzas a hacer esto. Al principio, parece imposible. ¿Cómo voy a ahorrar el 10% si ya no me alcanza para todo? Pero cuando lo haces, cuando tomas esa decisión y la honras religiosamente, algo cambia. Encuentras maneras de ajustar tus gastos. Encuentras que había fugas de dinero que no habías notado. Encuentras que puedes vivir con menos de lo que pensabas. Y al mismo tiempo, al saber que tienes un ahorro creciendo, tu ansiedad disminuye. Y al disminuir tu ansiedad, tu mente se aclara. Y al aclararse tu mente, tomas mejores decisiones. Y mejores decisiones producen más ingresos. Y más ingresos facilitan el ahorro. Y el ciclo se vuelve virtuoso en lugar de vicioso. Pero nada de esto funciona si no empiezas con la respiración. Porque sin respiración consciente, tomas esa decisión de ahorrar el 10%. Y a la primera dificultad, a la primera presión, a la primera vez que alguien te pide dinero, cedes, rompes tu propio jebul y vuelves al patrón de siempre. Pero con respiración consciente, con ese anclaje diario de 7 minutos donde reconectas con tu propia alma, con tu propio valor, con tu propia conexión a algo más grande, tienes la fuerza interna para mantener tu decisión. Tienes la claridad para decir no cuando es necesario. Tienes la confianza para proteger tu propio shefa. Quiero que visualices algo conmigo. Imagina que tu economía es un jardín. Si no hay cerca, si no hay jebul, los animales entran y se comen todo. Los vecinos pasan y toman lo que quieren. El viento arrastra la tierra. Nada crece porque nada está protegido. Pero cuando construyes una cerca, cuando estableces un límite claro, algo cambia. El jardín tiene un espacio definido. Puedes plantar con intención. Puedes regar con consistencia. Puedes cuidar cada planta. Y con tiempo y atención, el jardín florece. Produce frutos. Produce abundancia. Y desde esa abundancia, puedes compartir frutos con tus vecinos. Pero si no hay cerca, si no hay jebul, nunca llega la cosecha. Solo hay tierra pisoteada. Tu economía necesita una cerca, necesita jebul. Y esa cerca se construye primero internamente, en tu respiración, en tu capacidad de decir no, en tu capacidad de proteger tu tiempo y tu energía. Y después se refleja externamente, en cuentas de ahorro separadas, en presupuestos claros, en acuerdos escritos cuando prestas dinero, en tarifas que reflejan tu valor, en horarios que respetan tu descanso. Todo eso es jebul, y todo eso es sagrado. Hay un salmo, el Salmo 23, que muchos conocen. El Señor es mi pastor, nada me falta. Pero hay una línea que muchos pasan por alto. Me hace descansar en verdes praderas, me conduce a aguas tranquilas, restaura mi alma. ¿Te das cuenta? Antes de que el salmista hable de no tener temor, antes de que hable de abundancia, habla de descanso, de aguas tranquilas, de restauración del alma. Porque sin eso, sin ese espacio de calma, sin esa conexión con lo profundo, todo lo demás es imposible. No puedes prosperar desde el agotamiento.
No puedes construir desde el pánico. No puedes discernir desde la confusión. Las aguas tranquilas no son un lujo, son una necesidad. Y tu respiración es tu acceso inmediato a esas aguas tranquilas. No tienes que ir a ningún lugar. No tienes que esperar el fin de semana. No tienes que pagar por un retiro. Solo tienes que sentarte, cerrar los ojos y respirar. 7 minutos. Y esos 7 minutos son tu pradera verde, tu agua tranquila, tu restauración del alma. Y desde ese lugar restaurado, todo lo demás se vuelve posible. Quiero hablarte ahora sobre otro concepto. Tikkun. Tikkun significa reparación o rectificación. En la Kabbalah hay una enseñanza que dice que el mundo está roto, que hay fragmentos de luz divina atrapados en la oscuridad y que nuestro trabajo como seres humanos es liberar esos fragmentos, reparar el mundo, hacer Tikkun Olam. Pero antes de poder reparar el mundo, debes reparar tu propia vida. Antes de poder hacer Tikkun Olam, debes hacer Tikkun Nefesh, reparación del alma. Y tu economía es parte de tu Nefesh, de tu alma. No está separada. Tu relación con el dinero es un reflejo de tu relación contigo mismo, con el mundo, con Dios. Si tu economía está rota, si vives en deudas perpetuas, si trabajas sin parar y no avanzas, si no puedes ahorrar ni $1, eso no es solo un problema práctico. Es un problema espiritual que necesita tikkun. Y el tikkun comienza, como todo, con la respiración. Cada vez que respiras conscientemente, cada vez que honras tu neshama con una respiración profunda y completa, estás haciendo tikkun. Estás reparando la conexión rota entre tu cuerpo y tu alma. Estás liberando fragmentos de luz que estaban atrapados en la tensión, en el miedo, en la ansiedad. Y esos fragmentos liberados iluminan tu mente, aclaran tu visión, te muestran el camino, no de forma mágica, sino de forma práctica. Ves soluciones que antes no veías. Ves patrones destructivos que antes no notabas. Ves oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Todo porque la luz de tu propia neshama puede finalmente brillar sin obstáculos. Hay una historia jasídica sobre un hombre que fue al rabino Elimelech de Litvensk y le dijo: «Rabino, soy muy pobre, no tengo dinero para alimentar a mi familia. Por favor, ore por mí para que Dios me envíe sustento». El rabino Elimelech lo miró y le dijo: «Antes de que yo ore por ti, quiero que hagas algo. Durante los próximos 40 días, cada mañana y cada noche, quiero que pases 10 minutos en silencio total, observando tu respiración. No ores, no pidas nada, solo respira y observa. Después de 40 días, vuelve a verme». El hombre estaba confundido, pero obedeció. 40 días después, volvió. El rabino le preguntó: «¿Cómo estás?». El hombre respondió: «Rabino, algo extraño sucedió. Durante esos 40 días de observar mi respiración, empecé a notar cosas. Noté que tenía habilidades que no estaba usando. Noté que había personas en mi comunidad que necesitaban servicios que yo podía proveer. Noté que estaba esperando que la solución viniera de afuera cuando yo tenía recursos internos que no había reconocido. Y empecé a actuar de forma distinta. Comencé un pequeño negocio de reparaciones. Ahora tengo 3 clientes regulares y mi familia está comiendo mejor que en años. Ya no necesito que ore por mí». El rabino Elimelech sonrió y dijo: «No necesitabas que yo orara por ti. Necesitabas reconectar con la fuente de vida que siempre estuvo dentro de ti, y tu respiración fue la puerta». Esa historia, aunque simple, contiene una verdad profunda. La mayoría de las personas que están en problemas económicos no necesitan un milagro externo. Necesitan un despertar interno.
Necesitan ver con claridad lo que siempre estuvo ahí, pero que no podían ver porque vivían en un estado de pánico y confusión constante. Y la respiración es la herramienta más directa para salir de ese estado y entrar en la claridad. Pero déjame ser muy claro en algo. La respiración sagrada no es un sustituto de la acción práctica. No vas a respirar y esperar que te llegue un cheque por correo. Lo que va a pasar es que vas a respirar. Tu mente se va a aclarar. Vas a ver lo que antes no veías. Y entonces vas a actuar de forma distinta. Y esa acción distinta va a producir resultados distintos. La respiración es el catalizador. Pero tú sigues siendo el agente. Tú sigues siendo quien debe levantarse, tomar decisiones, hacer el trabajo. Pero ahora lo haces desde un lugar de claridad, en lugar de desde un lugar de caos. Hay personas que me han dicho, Rabino, yo no tengo tiempo para respirar. Tengo 2 trabajos. Tengo hijos que cuidar. Tengo facturas que pagar. No puedo sentarme 7 minutos a respirar. Y mi respuesta siempre es la misma. Precisamente porque tienes 2 trabajos, hijos que cuidar y facturas que pagar, es que no puedes darte el lujo de neo-respirar. Esos 7 minutos no son tiempo perdido, son la inversión más importante de tu día, porque sin esos 7 minutos vas a tomar decisiones malas que te van a costar horas, días, meses de tu vida. Vas a aceptar un trabajo extra que te va a agotar sin producir valor real. Vas a gastar dinero de forma impulsiva que luego te va a faltar para algo importante. Vas a decir sí a algo que deberías rechazar. Y todo eso te va a costar mucho más que 7 minutos. La excusa de no tengo tiempo es la excusa del miedo disfrazado de productividad. Tienes miedo de detenerte porque si te detienes, si respiras, si sientes, vas a tener que enfrentar todo lo que has estado evadiendo. Y eso da miedo. Pero seguir evadiendo tiene un costo infinitamente mayor que el momento incómodo de enfrentar la verdad. Y hablando de verdades incómodas, aquí hay una que necesitas escuchar. Si tu economía no está donde quieres que esté, no es porque el mundo está en tu contra, no es porque naciste con mala suerte, no es porque Dios te olvidó, es porque estás tomando decisiones que producen los resultados que estás obteniendo, y estás tomando esas decisiones desde un estado interno de desconexión, de pánico, de respiración caótica. Esa es la verdad, y la verdad puede liberarte si la aceptas, o puede mantenerte atrapado si la niegas. No estoy diciendo que las circunstancias externas no importan. Por supuesto que importan. Hay injusticias, hay sistemas rotos, hay obstáculos reales. Pero incluso dentro de esas circunstancias difíciles, tienes un margen de maniobra. Tienes decisiones que puedes tomar. Y la calidad de esas decisiones depende de tu estado interno. 2 personas en la misma situación difícil tomarán decisiones completamente distintas, dependiendo de si están respirando con pánico o respirando con claridad. Y esas decisiones distintas producirán resultados completamente distintos. Entonces, sí, reconoce las circunstancias difíciles, reconoce las injusticias, reconoce los obstáculos, pero no uses eso como excusa para no tomar responsabilidad por tu propio estado interno, porque tu estado interno es lo único sobre lo que tienes control total. No puedes controlar la economía global. No puedes controlar lo que tu jefe decide. No puedes controlar si hay una pandemia o una crisis. Pero puedes controlar cómo respiras. Puedes controlar si dedicas 7 minutos al día a conectar con tu propia alma. Puedes controlar si respiras 5 veces antes de tomar una decisión importante. Y ese control, ese pequeño margen de poder que tienes, es suficiente
para cambiar tu vida si lo usas consistentemente. Hay un concepto en el judaísmo llamado Hishtadlut, que significa esfuerzo o iniciativa. La enseñanza es que Dios provee, pero tú debes hacer tu parte. No puedes sentarte y esperar que la abundancia caiga del cielo. Debes sembrar, debes regar, debes cuidar. Y Dios bendice tu esfuerzo. Pero tu esfuerzo debe ser sabio, no frenético. Debe ser enfocado, no disperso. Debe ser sostenible, no autodestructivo. Y el esfuerzo sabio, enfocado y sostenible solo es posible desde un estado interno de claridad, que comienza con la respiración. Entonces, tu Hishtadlut, tu esfuerzo, tu parte en crear tu propia abundancia, empieza cada mañana con 7 minutos de respiración consciente. Esa es tu primera tarea del día. Antes de revisar tu teléfono, antes de preocuparte por todo lo que tienes que hacer, antes de saltar a la prisa, 7 minutos de conexión con tu Neshama. Y desde ese lugar conectado, planeas tu día. Decides qué es prioritario y qué puede esperar. Decides a qué decir sí y a qué decir no. Decides cómo invertir tu tiempo y tu energía. Y todas esas decisiones, tomadas desde la claridad, construyen una vida distinta. Quiero darte otra herramienta práctica. Además de tu práctica matutina de 7 minutos, quiero que crees lo que llamo anclas respiratorias a lo largo de tu día. Un ancla respiratoria es un momento específico donde automáticamente haces 3 respiraciones conscientes. Aquí están mis anclas sugeridas. Cuando te despiertas y pones los pies en el suelo, 3 respiraciones. Antes de comer cualquier cosa, 3 respiraciones. Antes de entrar a tu trabajo o comenzar tu jornada laboral, 3 respiraciones. Cuando terminas tu jornada laboral, 3 respiraciones. Antes de tener cualquier conversación importante, 3 respiraciones. Antes de hacer cualquier compra, 3 respiraciones. Antes de acostarte, 3 respiraciones. Estas anclas respiratorias toman menos de 1 minuto cada una, pero transforman tu día. Te sacan del piloto automático repetidamente, te devuelven al momento presente, te reconectan con tu intención, te recuerdan que estás vivo, que cada momento es una oportunidad, que puedes elegir desde la claridad. Y esa repetición, esa práctica constante, reprograma tu sistema nervioso gradualmente. Pasas de vivir en modo emergencia a vivir en modo presencia. Y desde el modo presencia, todo cambia. Hay un dicho en hebreo, da el chacham premisa, que significa, para el sabio, una pista es suficiente. No necesitas que te expliquen todo en detalle. No necesitas 100 técnicas complicadas. Solo necesitas una pista, una dirección, y si eres sabio, la tomas y la aplicas. La pista que te estoy dando es simple. Respira conscientemente. Esa es la pista. Si eres sabio, la tomas y empiezas hoy mismo. Si no eres sabio todavía, seguirás buscando soluciones complicadas a un problema que tiene una respuesta simple. Y hablando de simplicidad, hay algo importante que quiero aclarar. La respiración sagrada no requiere ninguna postura especial, ningún lugar especial, ningún equipo especial. No tienes que ser flexible, no tienes que poder sentarte en posición de loto, no tienes que tener un cuarto de meditación. Puedes hacerlo sentado en una silla, acostado en tu cama, de pie si es necesario. Puedes hacerlo en tu casa, en el transporte público, en un baño, donde sea. La forma no es lo importante es la intención, la atención, la constancia. No dejes que la perfección sea enemiga de la práctica. No esperes tener el momento perfecto, el lugar perfecto, el estado mental perfecto. Empieza donde estás, con lo que tienes. Si solo puedes hacer 3 minutos en lugar de 7, hazlos.
Si tu mente se dispersa cada 5 segundos, está bien, vuelve a la respiración. Si un día te saltas la práctica, no te castigues, simplemente vuelve al día siguiente. La perfección no es el objetivo, la constancia es el objetivo, porque la constancia es lo que crea la transformación. Hay una enseñanza del Talmud que dice, no estás obligado a completar el trabajo, pero tampoco eres libre de abandonarlo. Esto aplica a todo en la vida, incluida tu práctica de respiración. No tienes que ser perfecto, no tienes que dominar todo de inmediato, no tienes que llegar a ningún estado iluminado, solo tienes que seguir practicando, un día a la vez, una respiración a la vez. Y con el tiempo, la acumulación de esos pequeños momentos de conexión transforma todo. Estamos llegando al final de este mensaje y quiero dejarte con algo poderoso. Quiero que entiendas algo sobre tu neshama, sobre tu alma. Tu alma no es algo vago, etéreo, místico, que no tiene nada que ver con tu vida práctica. Tu alma es la fuente de tu vitalidad, de tu creatividad, de tu discernimiento, de tu propósito. Cuando estás conectado a tu alma, sabes qué hacer. No porque alguien te lo diga, no porque leas un libro, sino porque tienes una claridad interna que te guía. Y cuando estás desconectado de tu alma, no sabes qué hacer. Estás perdido, confundido, buscando respuestas afuera que solo pueden venir de adentro. Y la respiración es tu línea directa con tu alma. Es el puente, el cable, la conexión. Cuando respiras de forma consciente, cuando honras cada inhalación como un regalo divino, estás abriendo ese canal. Y a través de ese canal fluye sabiduría, fluye claridad, fluye propósito y también fluye abundancia, no como un truco mágico, sino como el resultado natural de vivir alineado con tu verdad más profunda. Tu verdad más profunda no es que eres pobre, tu verdad más profunda no es que eres víctima, tu verdad más profunda no es que la vida es una lucha perpetua. Tu verdad más profunda es que eres una chispa de lo divino, que llevas dentro de ti potencial infinito, que estás conectado a una fuente que nunca se agota. Pero esa verdad está enterrada bajo capas de miedo, de creencias limitantes, de patrones aprendidos, de respiración caótica. Y tu trabajo es desenterrarla, capa por capa, respiración por respiración, y cuando finalmente llegas a esa verdad, cuando finalmente reconectas con tu propia neshama, tu vida cambia, no de la noche a la mañana, no de forma mágica, sino gradualmente, consistentemente. Empiezas a tomar decisiones que honran tu valor, empiezas a crear oportunidades en lugar de esperar que aparezcan. Empiezas a cobrar lo que mereces, empiezas a ahorrar consistentemente, empiezas a pagar tus deudas, empiezas a dormir mejor, empiezas a sentir paz. Y esa paz no es la ausencia de desafíos, es la presencia de confianza. Confianza en ti mismo, confianza en el proceso, confianza en que estás sostenido por algo más grande. Esa confianza es lo que los sabios llamaban emunah, que a menudo se traduce como fe, pero que es mucho más que creencia intelectual. Emunah es una confianza encarnada, una certeza que vive en tus huesos, en tu respiración, en cada célula de tu cuerpo. Es saber que incluso cuando no puedes ver el camino completo, estás en el camino correcto. Es saber que incluso cuando la situación es difícil, hay una salida. Es saber que incluso cuando tienes miedo, estás sostenido. Y esa emuná no se construye leyendo libros o escuchando discursos inspiradores. Se construye practicando. Se construye tomando el riesgo de respirar profundamente cuando tu cuerpo quiere contraerse. Se construye diciendo no cuando todo en ti quiere decir sí por miedo.
Se construye ahorrando ese 10% cuando tu mente te dice que es imposible. Se construye poniendo límites cuando tu corazón tiene miedo de decepcionar. Se construye respiración por respiración, decisión por decisión, día por día. Ahora, antes de terminar, quiero que hagas algo conmigo. Quiero que cierres los ojos por un momento, o si no puedes cerrarlos, simplemente suaviza tu mirada y quiero que respires conmigo. Vamos a hacer 5 respiraciones juntos, lentamente. Inhala por la nariz contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Sostén contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Exhala contando hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pausa contando hasta 2. 1, 2 y repite. Inhala. 1, 2, 3, 4. Sostén. 1, 2, 3, 4. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pausa. 1, 2. Otra vez. Inhala. 1, 2, 3, 4. Sostén. 1, 2, 3, 4. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pausa. 1, 2, 2 más. Inhala. 1, 2, 3, 4. Sostén. 1, 2, 3, 4. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pausa. 1, 2. Última. Inhala. 1, 2, 3, 4. Sostén. 1, 2, 3, 4. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pausa. 1, 2. Abre los ojos suavemente. ¿Sentiste algo diferente? Quizás una calma momentánea, quizás un poco de claridad, quizás solo confusión porque tu mente no paró de hablar. Todo eso está bien. Lo importante es que acabas de dar el primer paso. Acabas de tomar 5 respiraciones conscientes, 5 momentos donde elegiste estar presente en lugar de perderte en el caos mental. Y si puedes hacer 5, puedes hacer 7 minutos. Y si puedes hacer 7 minutos un día, puedes hacerlos 21 días. Y si puedes hacerlos 21 días, puedes cambiar tu vida. Ahora quiero que hagas algo más. Quiero que escribas algo en los comentarios. No cualquier cosa. Quiero que escribas esta frase exacta, palabra por palabra. Mi respiración es sagrada. Mi economía es digna. Mi abundancia es mi derecho divino. Escribe esa frase en los comentarios ahora mismo. No la pienses demasiado, no la cuestiones, simplemente escríbela. Porque al escribirla, al ponerla en palabras, al declararla públicamente, estás haciendo un acto de emuná, un acto de fe encarnada. Estás diciéndole al universo, a Dios, a tu propia alma: yo elijo creer que mi respiración tiene poder, que mi economía puede sanar, que merezco abundancia. Y ese acto de declaración, por pequeño que parezca, planta una semilla en tu inconsciente que comenzará a crecer. Hay un concepto en la tradición judía llamado Devarim Yotzim Min Halev, que significa palabras que salen del corazón entran al corazón. Cuando declaras algo con intención verdadera, cuando lo dices desde lo más profundo de tu ser, esas palabras tienen poder. No un poder mágico que cambia la realidad externa de inmediato, sino un poder transformador que cambia tu realidad interna. Y al cambiar tu realidad interna, eventualmente cambias tu realidad externa, porque todo en el mundo externo comienza en el mundo interno. Entonces, escribe ahora en los comentarios: mi respiración es sagrada, mi economía es digna, mi abundancia es mi derecho divino. Y cada vez que veas esa frase escrita por ti, cada vez que regreses a este video y leas lo que escribiste, será un recordatorio de que tomaste una decisión, un recordatorio de que elegiste un camino diferente, un recordatorio de que mereces prosperidad, dignidad y paz. Quiero que sepas algo antes de despedirme. Este mensaje no es casualidad. No llegaste aquí por accidente. Si estás viendo esto, si llegaste hasta el final, es porque algo en ti está listo para cambiar.
Algo en ti está cansado de la lucha perpetua, de la ansiedad constante, de la sensación de que nunca hay suficiente. Algo en ti sabe que hay otra manera de vivir, y ese algo es tu Neshama, tu alma, que está llamándote de regreso a casa, de regreso a ti mismo, de regreso a la conexión con la fuente infinita de todo lo que existe. La respiración sagrada es tu puente de regreso. Es simple, es gratuita, está disponible en cada momento. No necesitas permiso de nadie para respirar conscientemente. No necesitas dinero, no necesitas tiempo especial, no necesitas ser perfecto. Solo necesitas estar dispuesto a detenerte 7 minutos al día, dispuesto a honrar tu propia vida, dispuesto a reconocer que tu economía, tu paz, tu abundancia son sagradas y merecen tu atención. Y aquí está la verdad más profunda de todas. Cuando cambias tu respiración, no solo cambias tu economía, cambias toda tu vida. Tu salud mejora porque tu sistema nervioso se equilibra. Tus relaciones mejoran porque estás menos reactivo y más presente. Tu trabajo mejora porque tu mente está más clara y enfocada. Tu sueño mejora porque tu cuerpo puede finalmente relajarse. Tu paz interior crece porque no estás constantemente en modo pánico. Y sí, tu economía mejora porque todas las decisiones que tomas desde ese lugar de claridad son decisiones que construyen en lugar de destruir. Pero más allá de todos los beneficios prácticos, hay algo más profundo que sucede. Empiezas a sentir, quizás por primera vez en mucho tiempo, que tu vida tiene sentido, que no estás aquí solo para sobrevivir, para pagar facturas, para cumplir obligaciones. Estás aquí por un propósito más grande y ese propósito se revela gradualmente cuando dejas de correr, cuando respiras, cuando te conectas con la dimensión sagrada de tu existencia. En la tradición judía se enseña que cada persona tiene un tafkid, una misión única en este mundo, algo que solo tú puedes hacer, una contribución que solo tú puedes ofrecer. Pero cuando vives en modo supervivencia constante, cuando tu respiración es caótica y tu economía es un desastre, no puedes cumplir tu tafkid. No porque no seas capaz, sino porque toda tu energía está consumida en simplemente mantenerte a flote. La respiración sagrada te saca de la supervivencia y te lleva a la vida. Y en la vida real, puedes finalmente preguntar, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué vine a hacer? ¿Cómo puedo servir al mundo desde mi don único? Y cuando empiezas a vivir desde esa pregunta, desde ese propósito, la abundancia llega naturalmente, no como un fin en sí mismo, sino como el resultado natural de una vida vivida con intención, con claridad, con conexión a algo más grande. Porque el universo, Dios, la fuente, como quieras llamarla, sostiene a quienes están cumpliendo su propósito. No siempre de la manera que esperabas, no siempre en el tiempo que quisieras, pero siempre de la forma necesaria. Quiero compartir contigo una última enseñanza. Hay un verso en el libro de Deuteronomio que dice, «Escoge la vida, para que vivas tú y tu descendencia». Este verso suena simple, casi obvio. Por supuesto que vamos a elegir la vida. ¿Quién elegiría la muerte? Pero los sabios explican que este verso no habla de elegir entre vivir o morir físicamente. Habla de elegir entre vivir realmente o simplemente existir. Entre estar presente o estar ausente. Entre respirar conscientemente o respirar automáticamente. Entre construir una vida de propósito o simplemente dejar que los días pasen. Cada mañana, cuando abres los ojos, tienes esa elección. Puedes saltar de la cama al caos, al estrés, a las preocupaciones, a la prisa. O puedes tomarte 7 minutos para respirar,
para conectar, para elegir la vida. Cada vez que alguien te pide algo, tienes esa elección. Puedes decir sí automáticamente desde el miedo, o puedes respirar 5 veces y responder conscientemente desde la claridad. Cada vez que enfrentas una decisión económica, tienes esa elección. Puedes reaccionar desde el pánico o puedes actuar desde la paz. Escoge la vida, cada día, cada momento, con cada respiración, porque tu vida importa, tu paz importa, tu economía importa, tu propósito importa, tú importas. No por lo que haces, no por cuánto produces, no por cuánto das a otros. Importas simplemente porque eres una chispa de lo divino, porque llevas dentro de ti un fragmento de la luz infinita, porque tu Neshama es sagrada. Y cuando vives desde ese reconocimiento, cuando honras esa verdad con cada respiración consciente, todo cambia. No porque te vuelvas perfecto, no porque todos tus problemas desaparezcan, sino porque tú cambias. Y cuando tú cambias, tu experiencia de la vida cambia. Y cuando tu experiencia de la vida cambia, tus decisiones cambian. Y cuando tus decisiones cambian, tus resultados cambian. Y cuando tus resultados cambian, tu vida cambia. Todo comienza con una respiración consciente, sagrada, intencionada, y luego otra, y antes de que te des cuenta, has respirado conscientemente durante 7 minutos, y luego durante 21 días, y luego durante el resto de tu vida. Y esa vida vivida desde la conexión con tu propia alma, esa vida vivida desde la claridad en lugar del caos, esa vida es completamente diferente de la que has estado viviendo. Es una vida donde tienes dinero ahorrado porque tomas decisiones sabias. Es una vida donde tus deudas se reducen porque dejas de gastar impulsivamente. Es una vida donde dices no cuando es necesario porque conoces tu valor. Es una vida donde cobras lo que mereces porque no tienes miedo. Es una vida donde duermes en paz porque no vives en ansiedad constante. Es una vida donde tus relaciones son más honestas porque no das desde el resentimiento. Es una vida donde sientes propósito porque no estás solo sobreviviendo. Es una vida de parnasa real, de sustento auténtico, de abundancia verdadera. Y esa vida está disponible para ti, ahora mismo, no mañana, no el próximo año, no cuando finalmente pagues todas tus deudas o consigas ese trabajo mejor. Ahora, porque la puerta a esa vida no es externa, es interna. Y la llave es tu respiración. Así que te dejo con esto. Durante los próximos 21 días, comprométete con la práctica. 7 minutos cada mañana o cada noche de respiración consciente. Y durante el día, anclas respiratorias cada vez que puedas. 3 respiraciones aquí, 5 respiraciones allá. Y antes de cada decisión económica importante, 5 respiraciones conscientes. Haz esto religiosamente, sin falta, sin excusas. Y después de 21 días, evalúa qué ha cambiado en tu mente, en tu cuerpo, en tu economía, en tu vida. Y si notas cambios, incluso pequeños cambios, sabrás que esto funciona. Y entonces podrás elegir continuar. No porque yo te lo diga, no porque alguien te obligue, sino porque tú mismo habrás experimentado el poder transformador de la respiración sagrada. Y esa experiencia directa, esa evidencia personal, es más poderosa que cualquier enseñanza, que cualquier libro, que cualquier video. Pero debes empezar. Debes tomar la decisión. Debes dar el primer paso. Nadie puede respirar por ti. Nadie puede hacer el trabajo interno por ti. Yo puedo mostrarte el camino. Puedo explicarte la práctica. Puedo compartir las historias. Puedo darte las herramientas. Pero tú debes caminar. Tú debes respirar.
tú debes elegir la vida. ¿Estás listo? ¿Estás listo para dejar de luchar y empezar a vivir? ¿Estás listo para transformar tu economía desde adentro hacia afuera? ¿Estás listo para conectar con la fuente infinita de abundancia que siempre ha estado disponible para ti? Si la respuesta es sí, entonces empieza hoy, ahora mismo. Después de escribir tu declaración en los comentarios, cierra este video. Siéntate en un lugar tranquilo y respira durante 7 minutos. Inhala 4 segundos, sostén 4 segundos, exhala 6 segundos, pausa 2 segundos. Repite. Y mientras respiras, recuerda, cada inhalación es un regalo del Creador. Cada exhalación es un acto de confianza y cada ciclo completo es un recordatorio de que estás conectado a algo infinito, eterno, abundante. Que tu respiración te guíe de regreso a tu alma, que tu alma te guíe hacia tu propósito, que tu propósito te guíe hacia la abundancia y que la abundancia te permita vivir con dignidad, con paz, con libertad para ser quien viniste a ser. Shalom, que la paz esté contigo, que la prosperidad te encuentre, que tu economía florezca y que tu neshama brille con toda su luz. Recuerda escribir en los comentarios: mi respiración es sagrada, mi economía es digna, mi abundancia es mi derecho divino. Al escribir estas palabras, estás plantando una semilla de transformación. Riégala con tu práctica diaria y observa cómo florece. Nos vemos en el próximo mensaje. Hasta entonces, respira, vive, prospera. Shalom.